Bien, bendito sea el nombre de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, quien nos tiene con vida, quien nos preserva y quien nos guarda y quien nos ayuda a continuar y a seguir adelante con este estudio. Y esperemos, Dios mediante, acabar este libro, ¿ok? Que ya hemos empezado y pues bendito sea su nombre. Empezamos con Génesis capítulo 11, ¿ok? Y para empezar a dar la lectura y el desarrollo del verso 1, a lo que les voy a llevar es a ir a un repaso, ¿ok? De lo que hemos visto ya en los 10 capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque he visto conveniente esta metodología para ubicarnos en el capítulo 11 tal y cual nos lo manifiesta el texto. Básicamente, a grandes rasgos, voy a hablar respecto de cada capítulo. En el capítulo 1 se desarrolla el concepto de lo que es el Reshit. El Reshit, que es el cuerpo de Dios puesto como garantía para la creación y finalización del mundo. Del mundo, es decir, no de que se termine el mundo, sino del fin de los días. Este Reshit vendría a ser como el sello de garantía de que en Dios iban a estar puestas todas las cosas, ¿ok? Nada iba a estar en la voluntad del hombre ni en las manos del hombre, sino todo en las manos de nuestro Dios. Entonces se desarrolla lo que es este concepto llamado Reshit, se desarrolla el concepto llamado Elohim, que es el atributo del amor por encima, ¿ok? O encabezando toda la plenitud de los atributos de nuestro Dios. Y es la palabra que aparece en todo el capítulo 1. Hay un esquema en este capítulo 1, un esquema de organización y distribución de los personajes implícitos en el desarrollo del plan bíblico. Todos los personajes están puestos con nombres, sea de los animales, sea de las estrellas, sea del sol, sea de la luna, sea de Adán, ¿ok? Sea del mar, de las aguas. Todo eso todo es la distribución y el esquema, ¿ok? El esquema en el cual se va a desarrollar todo el largo de la escritura, del plan divino. Hay la distribución de los tiempos con respecto a las citas para con Hashem, ¿ok? La distribución de los tiempos con respecto a las citas para con Hashem. Aparece la palabra Moadim en el capítulo 1, que es las citas que Dios le da a su pueblo. Yo te cito para tal lugar, para tal fecha, a tal hora, para celebrar, ¿ok? Entonces ese es el compromiso que todo creyente tiene con Dios, de asistir a esa cita y no dejarlo plantado. Bendito sea su nombre. También se desarrolla en este capítulo 1 lo que es el concepto de la adopción, de la injerción, ¿ok? Este concepto que ha sido puesto con la palabra de bendición. Bien, una bendición es una adopción, ¿ok? No es un simple bien decir, ¿verdad? Como nosotros lo hemos tomado. En el capítulo 2 se hace la distinción del Shabbat. Se distingue al Shabbat, se santifica, o sea, se distingue. También se da la promesa de materializar lo organizado. Dios organiza, Dios forma y Dios materializa, lo lleva a la hechura. También se da el establecimiento de la vida terrenal o corruptible y la promesa de la vida eterna. ¿Ok? Se desarrolla todo este tema que tiene que ver con el árbol de la vida y el árbol del otro conocimiento. Este otro conocimiento es el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, si hay otro conocimiento, quiere decir que el árbol de la vida es un conocimiento y el de Dios específicamente y así tal cual. ¿Ok? Que es su palabra dada a nosotros, ¿ok? Los creyentes. Se desarrolla todo este tema de la Adamá en el capítulo 2, que es esta tierra rojiza, fértil y virgen. Adamá vendría a ser como un antónimo de Eretz, porque mientras Adamá es fértil, rojizo y virgen, Eretz, recuerden que a lo seco se le llamó tierra. Ya, eso seco es la palabra Yabashá, ¿ok? Es lo seco se le llamó Eretz, ¿ok? Entonces, mientras la Adamá es fértil, la Eretz es seca,
Entonces, eso es lenguaje espiritual, ¿ok? Para que nosotros vayamos moviendo en las escrituras, vayamos navegando en medio de toda esta, de todas estas aguas, ¿ok? De todas las palabras de Hashem. También se desarrolla en el capítulo 2 la edificación de la iglesia, la mujer, este concepto o esta promesa de Hashem, esta revelación de Hashem para con Adán. Pues que Hashem mismo iba a edificar la iglesia, iba a edificar la mujer, la iglesia que viene desde el inicio, no viene desde Cristo, la iglesia viene desde el inicio de la escritura, ¿ok? Cuando se levante Enoch, va a estar ahí también con nosotros, cuando se levante Abraham, va a estar ahí también con nosotros, ¿ok? Eso es la iglesia, ¿ok? Si revisan la Septuaginta, la palabra eclesía, que ha sido traducida como iglesia en el Nuevo Testamento, también aparece en el Antiguo Testamento, también, para referirse a la asamblea, a la congregación, ¿ok? Inclusive hasta la sinagoga. Es ahí una situación de cambios que nos han hecho en la escritura, es un poco... uno se queda perplejo de ver tanta cosa que han hecho. Y también se desarrolla en el capítulo 2 lo que es el casamiento. El casamiento, ambos serán una sola carne, ¿ok? En el capítulo 3 se desarrolla todo lo que es el olvido de la mujer, de los mandamientos de su Dios. ¿Por qué fue Eva la que comió primero del fruto y no Adán? Porque hay una simbología allí, hay un paralelismo, hay una referencia que te está dando la escritura. La mujer fue y desobedeció al mandato de Dios y se fue y obedeció otros mandatos. La mujer somos nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo creyente. En la misma situación caímos. ¿Ok? Entonces, ahí te da, no es que, porque se dice, no, que por la culpa de la mujer, y se piensa así como que muy terrenalmente, ¿no? Esta gente que está diciendo, no, es que tú todo lo ves la letra mata y el espíritu vivifica. Por Dios. Entonces tienen que arrancar el Antiguo Testamento. Si empezamos así, arranquen el Antiguo Testamento para que digan con gusto la letra mata y quédense con el nuevo. Pues, dispensación. No hay otra cosa que la teología de la dispensación. La mujer se olvida de los mandamientos de su Dios. También se desarrolla en el capítulo 3 acerca del fracaso de Adán. Adán fracasó, falló, ¿ok? Fue expulsado de Gan Eden, del huerto de Eden. También se desarrolla lo que es el intento de Adán por cubrir su desnudez, ¿ok? Intento fallido, ya que Adonai, nuestro Dios, le da una vestimenta provisional. ¿Y de qué? De pieles de animales. También se da en el capítulo 3 lo que es la separación de la herencia. Este concepto de la separación de la herencia, del desarraigo, de la no adopción, ¿ok? De la injerción. No sé si hoy día lo vamos a tratar o mañana, creo que vamos a hablar respecto a ello, de la no adopción, de la no injerción, ¿ok? También se desarrolla en el capítulo 3 lo que es la derrota de la semilla de la mujer sobre la semilla del Nahash. Semilla, en la escritura, cada vez que aparezca la palabra simiente en toda la escritura es semilla. Es la palabra zera. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta y presente eso, porque muchas veces vemos una simiente o vemos una descendencia. Inclusive las palabras que han sido traducidas como descendencia vienen en la palabra hebrea zera, que es una semilla. La semilla que tiene la vida inmanente en su estructura. ¿Ok? Una semilla tú no necesitas cruzarla con otra para que nazca un árbol. Esa semilla se siembra y si no cae a tierra y muere, no van a hacer nada. La semilla tiene en su estructura, tiene la vida inmanente. ¿Ok? No necesita de otra cosa para poder brotar. Y ese es el concepto que se desarrolla desde el primer capítulo con la creación de los árboles y el fruto que va brotando su semilla. Vayan cogiendo el hilo, ¿ok? Entonces, continuamos la derrota de la semilla. Bueno, el destierro o el divorcio
de Hashem para con Adán, se desarrolla también en el capítulo 3, y la separación del huerto Edén. En el capítulo 4 de Génesis se desarrolla el tema de lo que es el mundo sujetado a la vanidad, es decir, a la corruptibilidad. Se desarrolla este tema bastante. Se desarrolla también el concepto de la minjá, y hay otra cosa implícita ahí también, un olá, que es un sacrificio de reconciliación, que vaya, si no hubieran este tema de estos puntos de discusión, nosotros nos quedamos estancados en lo que estudiamos o aprendemos, pero pues para eso estamos. Se desarrolla también el concepto de lo que es el hatat. El hatat es la ofrenda la ofrenda para el pecado, ¿ok? La ofrenda para el pecado, para la expiación del pecado. El clamor del derramamiento de la sangre del sacrificio, ¿ok? Abel, que es muerto, su sangre clama. ¿Por qué su sangre? ¿Acaso la sangre habla? El sacrificio, ¿ok? Que hubo en Abel, habla, es como que si estuviera reclamando justicia. Pues, y no hubo otro sacrificio mayor que el de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, quien vive, vivo y verdadero por los siglos de los siglos. También se desarrolla en el capítulo 4, se da la separación de la Adamá. También se entrega una lista de nombres salientes de Caín. Se te entrega la lista de los nombres que salen de Caín a considerar, ¿ok? Y la relación de uno de ellos con dos mujeres. La primera vez que aparece una relación bíblica donde el hombre se relaciona con dos mujeres, que no está permitido, ¿ok? El varón se debe a su mujer, a una sola, y la mujer se debe a su varón, a uno solo. Y no hay otro que Abraham, que Jacob, perdón, nada que ver. Ellos tuvieron sus errores también. Y están puestos para que nosotros lo veamos. También se desarrolla el concepto de lo que es la postrer semilla. En el capítulo 5 de Génesis se da este tema de los partos de Adán, lo que brota a partir de este personaje, que siempre hago esta aclaración, no lo veamos como algo, como solas personas. Las listas que se dan de los nombres de los patriarcas ya lo vamos a ver más adelante, es la distribución de toda la escena bíblica, la distribución de los personajes bíblicos. A uno de los hijos de estos descendientes de Cam se le llamó Mitzrayim, y Mitzrayim es lo que se conoce como Egipto en la escritura. Entonces por ahí vayamos cogiendo ese asunto para no perdernos en la escritura. Y tomarle atención también a estos tantos nombres que nos ponen, que son importantes también para no pasar por alto. Se da la muerte de Adán, ¿ok? En el capítulo 5 también Elohim aparta para no ver muerte, aparta a Enoc para no ver muerte. Aparta a los que nos hacemos andar con él como resultado de su llamado. En el capítulo 6 se da lo que es la abundancia en la tierra. El consuelo de Elohim al materializarse en Adán, ¿ok? Se desarrolla este concepto. Se desarrolla el concepto de la gracia también, de la gracia en el capítulo 6, ¿ok? La gracia no es nada nuevo que viene con nuestro Señor Jesús. No, la gracia viene desde el principio, ¿ok? Desde el inicio. Entonces no es nada nuevo y no abole, no quita la ley. En el capítulo 6 se da la provisión del refugio ante la destrucción, que en este caso representado en un arca. Se da el concepto de lo que es el Brit. El Brit es el testamento dado por Dios. El testamento, pero no lo veamos como un papel solo con reglas o establecimientos o reparticiones de herencia, sino tenemos que ir desarrollando cada vez más esta idea, porque también vamos a ver que el Brit se come. Ya lo vamos a ver más adelante. También se desarrolla lo que es la elección y la no elección en este capítulo 6. En el capítulo 7 se desarrolla lo que es el juicio de Adán, las renovaciones de la luna, el concepto de los tipos de carne, y nos aclara que no toda carne es humana. No toda carne es humana, ¿ok? No toda carne es humana.
Porque si no, vamos a tener que decir que los ángeles que vinieron a comer con Abraham y que Abraham les lavó los pies fueron humanos también. Y no, para nada. No toda carne es humana. Por eso nuestro Señor vino en carne, pero no humana. No humana. Su carne es incorruptible. ¿Ok? Incorruptible, indestructible. Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla o para volverla a tomar. Porque nadie me la quita. Esa es la potestad, ¿ok? La autoridad de la voluntad de Hashem. En el capítulo 8 se desarrolla este tema del cuervo y de la paloma. Del cuervo y de la paloma. Ok, aquí hay un tema bien interesante que uno que mientras va profundizando va desarrollando más. El cuervo, pues el cuervo está representado como el tipo de animal que no es apto no es compatible con la santidad de Dios, y la paloma es compatible con la santidad de Dios. Adonai le llama a su pueblo la paloma. Es interesante. En el capítulo 8 se empieza a introducir este tipo de conceptos. La hoja de olivo en el pico o en la boca. Las aguas sin grandeza también se empiezan a desarrollar aquí, este tema. El altar del sacrificio, los mismos sacrificios en el capítulo 8. La forma del corazón del hombre es mala desde su juventud. En el capítulo 9 se empieza a desarrollar lo que es el temor de Adán. El temor de Adán para que los animales tengan un respeto, ¿ok?, hacia Adán, cosa que se ha perdido hoy en día. Y la gente le tiene miedo hasta las cucarachas, ¿ok? Entonces, fíjense hasta dónde, o sea, el ser humano ha venido así de picada para abajo, y pues, pero bendito sea Dios que de ahí nos saca, Baruch Hashem. Se desarrolla todo lo que es esto que es la prohibición de comer sangre. Se desarrolla lo que es la señal del Brit, la señal del testamento. No el mismo testamento, sino la señal, que es el arco en las nubes. En el capítulo 9 también se desarrolla lo que es la desnudez de Noah, que ya sabemos que es el acto ilícito de tener relaciones sexuales con la mamá. Cam, eso lo que hizo. ¿Ok? Tener intimidad con la madre, eso se llama la desnudez del padre. ¿Ok? Entonces, bendito sea Dios que vamos aprendiendo más. El concepto de Kenaán y su no adopción o desarraigo también se desarrolla. Y por último, en el capítulo 10 se da todo lo que es los partos de los hijos de Noah. Y la distribución de las huestes para el día final. Las huestes, no piensen por Dios, porque hoy día hueste es sinónimo de demonios, no. Huestes es un ejército, ¿ok? Huestes, ¿ok? Entonces, la distribución de los ejércitos para el día final. Desde toda la distribución de los partos de Adán, de toda la distribución de los partos de los hijos de Noah, y toda esa lista de nombres larga, es toda la distribución que se va a expandir a lo largo de la escritura y que va a tomar sus posiciones en diferentes puntos donde Hashem mismo está manejando y distribuyendo su plan, su obra. Se conoce el tema, aparece Babel en este capítulo 10 y aparecen los hijos de Eber, que lo estuvimos viendo en el capítulo anterior, en la semana pasada, que es los hebreos. ¿Ok? Entonces, bendito sea Dios, vamos a empezar con la lectura del capítulo 11 de Génesis, verso 1. Habiendo hecho este recordaris de todas las cosas que hemos venido desarrollando, vamos a ver. Dice, y era toda la tierra de un habla y de unas palabras, de unos asuntos, ¿ok? Era toda la tierra de un habla, dice. No dice lengua, ¿ok? No dice idioma, dice de un habla, ¿ok? Y de unas palabras. Palabras es asuntos, juramentos. Este texto se ha interpretado o se ha creído, claro está, por las traducciones también que tenemos, o las enseñanzas mismas yo no sé qué hacen los institutos bíblicos votando pastores a granel, pero yo no sé cómo es que desarrollan sus estudios o ello.
Acá no estamos hablando, no estamos discutiendo de la salvación, ¿ok? La salvación le pertenece a Dios y Él es soberano para salvar a quien Él le plazca, ¿ok? Y tanto nuestros hermanos son los creyentes. Así crean en la Trinidad, así pronuncien el nombre de Jehová, que es erróneo. Así, pues no sé, crean que hay un alma y crean que hay un espíritu. Son conceptos ya, creo yo, ya, que están allí, que no se han desarrollado y nadie por más de 1500, 1700 años, nadie se ha preguntado, ¿ok? O nadie le ha interesado y pues se han quedado con esa idea en la cabeza, pero eso no quita que ellos sean salvos, ¿ok? Eso a mí no me compete ni a nadie, sino exclusivamente de Hashem, de Dios, ¿ok? En eso no hay discusión, pero en cuanto a nosotros depende de conocer la Escritura y conocer a nuestro Dios, hagámoslo. Y en el estudio de la Escritura está ese saber quién es Dios, a quién servimos, qué es lo que tenemos que hacer para agradarle, ¿ok? Entonces vamos. Esto se ha interpretado o se ha pensado que es que en ese entonces todos tenían un idioma distinto, todos tenían un mismo idioma. Y esto algunos lo cogen para que todos hablaban el hebreo. Y el hebreo lo santifican y lo exaltan y lo suben como las letras mágicas. Que si no pronuncia la oración en hebreo, tu oración no es válida. Eso está pero jalado de los pelos. Eso no tiene ningún arraigo en la escritura, ¿ok? La escritura jamás dice que el hebreo sea una lengua santa. Ni la lengua de Dios, por Dios. Okay. La palabra fue dada en ese idioma, okay, pero no tiene nada que ver en eso. Okay. Dice, la tierra era de un solo habla. ¿Qué significa? Que en cuanto al discurso, esto tiene que ver de un solo discurso. Toda la tierra tenía un solo discurso, pronunciado en público. Okay. El uso que se le daba a la lengua, el discurso que salía de la boca, era uno solo. Era uno solo. Y es lo que ya está sucediendo hoy en día. Ya está sucediendo hoy en día con todo esto de la globalización y con todo este tema del nuevo orden mundial que cae con fuerza. Ya se está dando. ¿Okay? Bendito sea Hashem que está deteniendo todas las cosas. Quizá no, Él lo hace precisamente para que entre hasta el último de los gentiles. Hasta la plenitud de los gentiles. Una vez que entre el último de los gentiles, Judá se le cae la venda de los ojos, reconoce a Yehoshua HaMashiach y todo Israel es salvo. Por obra de Dios. Nada es humano, ni nada es con mi esfuerzo, ni medicación. No, todo es la voluntad de Hashem. ¿Ok? Que si tú no quieres caminar, Hashem te va a hacer caminar a chancletazos. ¿Ok? No, nada es que yo no quiero avanzar, hermano, que, ay, hermanito, me siento mal, ay, mi chakra no produce, mis pollos no comen ya. No, así no quieras. Te va a mandar cazadores, dice. Te va a mandar cazadores, te va a mandar pescadores y te va a pescar a la fuerza, hermano. Porque Dios es soberano. El barro no le va a decir al alfarero cómo es que quiere que haga o cómo es que quiere que lo construya o lo edifique. No. No, no y no. Entonces toda la tierra tenía un solo discurso, unas mismas palabras. ¿Ok? Acá tenemos para habla, una sola habla, tenemos la palabra safá. Y esto se refiere al habla, speech, se refiere al habla, se refiere al borde de los labios. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso porque no es un lenguaje o no es un idioma. Esto lo encontramos en Éxodo 28:32. ¿Ok? Éxodo 28:32. Déjenme buscar aquí, y estoy con la Biblia, la Reina Valera, ¿ok? Que una cosa es que hable yo de conceptos o de palabras hebreas, y aclaro esto porque algunos piensan, no, que tú ya estás con otra Biblia. No es otra Biblia. El idioma hebreo o la Biblia hebrea, de ahí salen las traducciones. Todas las traducciones del mundo salen de ahí. Sino que ya nuestra Biblia, Reina Valera,
Básicamente, yo personalmente que reviso, no creo que haya salido del hebreo. Más que todo habrá salido del latín o del griego, de la Septuaginta. Porque hay muchas cosas que no concuerdan en cuanto al orden de la distribución de los capítulos y de los versos, pero todo el resto es similar. Pero es extraño que hasta el día de hoy las sociedades bíblicas unidas sigan produciendo Biblias y aún la gente o los pastores o todos sigan recomendando la del 60. Es bien raro, o sea, no se supone que tienen que ir mejorando las traducciones, pero vaya que nos hemos estancado. Entonces yo utilizo también esta. ¿Por qué? Porque no es el tema de ir, oye, ¿sabes qué? No, tu Biblia ya no sirve y bótala porque es una mala traducción. No. Eso nada que ver, no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, capítulo 28 de Éxodo, verso 32. Dice, a ver, acá está. ¿Ok? Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde. Un borde, ahí donde aparece borde, aparece la misma palabra, zafá, que habla aquí en Génesis 11:1. Un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. ¿Ok? Entonces, ahí está, no son ideas mías. En Isaías 28:1 también vamos a encontrar varias veces esta palabra. Isaías 28:1. Vamos a buscar. Hay que aclarar a veces porque ya me he dado cuenta que muchos entienden otra cosa que no se ha querido decir. O sea, una persona trata de dar un mensaje y a veces uno mismo no se da a entender quizá, pero también la mayoría de las veces es que las personas entienden, hoy en día los sentidos nuestros están dispersados, hermanos. Tenemos aquí la laptop, tenemos allá el televisor, tenemos acá el celular, tenemos acá la música y todo está así como que estamos por todos lados dispersados. Y no ponemos nuestro sentido tajante ahí en una sola cosa, ¿ok? Tanto así que el ser humano se ha acostumbrado a orar con música. Hoy en día las personas oran con música y yo también lo he hecho. Pero pues eso también o sea, ya se ha vuelto una dependencia ya rara, extraña, ¿ok? Isaías 28:1, vamos a empezar, ¿ya? Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Adonai tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, con ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira. Se la traga tan luego como la tiene a mano. Verso 5, en aquel día Adonai Sebaot, Adonai plenitud de ejércitos, de huestes, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito acá. Así se tiene que empezar a enseñar, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, mandato sobre mandato. Ahí hemos empezado capítulo sobre capítulo y vamos arrancando con cada uno de los versos.
Pero se está haciendo, lo que sucede hoy en día es que lastimosamente el predicador da un texto bíblico y se tira todas las 2 horas de pura anécdota y testimonio que el Señor hizo esto y esto y esto conmigo. Ya está bien, bonito, bacán, el Señor te ha librado a ti, me ha librado a mí también de peores cosas. Pero acá está la escritura. Nuestra boca tiene que estar llena de ella. ¿Okay? Menos de nuestros pensamientos salidos por nuestra boca o de nuestro corazón salido por nuestra boca y más de la palabra salida por nuestra boca. Es mejor. Verso 11, y aquí voy con algo que he revisado en el mismo texto hebreo. Porque en medio de la burla, dice Isaías 28:11, porque en medio de la burla o el desprecio del habla, hoy en día hay gente que se burla de lo que hablas, el desprecio, se desprecian lo que uno habla. Hace poco recibí una llamada de unos creyentes, cristianos, amigos míos, ¿okay? Con los que he llorado, he reído y he comido. Llamaron simplemente para burlarse que yo comía animales que Dios había permitido solamente. Solo para eso. Y mirándome a la cara, en grupo de 4, atacando a otro creyente. Y no es que me haga la víctima ni el pobrecito, eso está lejos, ¿ok? Pero simplemente callé y los quedé mirando. O sea, es increíble lo que sucede. Es increíble. La burla. Dice, porque en medio de la burla, del desprecio del habla, ¿ok? Ahí aparece Safá. Y en lengua desconocida, él comunicaba hacia este pueblo. Él comunicaba hacia este pueblo. ¿Ok? Entonces, ahí aparece la palabra Safá. El desprecio del habla. Vamos también a Ezequiel 3. Ezequiel 3, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ezequiel 3, vamos desde el 1 porque quiero llegar al 5. Ezequiel 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, no con tus anécdotas, con mis palabras. Dice el 5, porque no a un pueblo de profundidad de habla. Yo no te estoy enviando a un pueblo de habla profunda, ni a dialectos, ni a sabios, ni a eruditos. No te estoy hablando, no te estoy llevando o enviando a un pueblo de profundidad de habla y de lengua importante, o de pesada lengua. De pesadez de lengua es una lengua importante, que tiene un peso, ¿ok? Una lengua importante. Yo no te he enviado a ninguno de esos lados. Yo no te he enviado a pueblo de habla profunda ni a un pueblo de lengua importante. Ahí sí aparece lengua. Sino que a la casa de Israel te he enviado. O sea, dice el verso 6, no hacia pueblos abundantes de profundidad de habla y de lengua importante, que no escuches ni entiendas el comunicado de ellos, sino que a ellos yo te envié. Ellos escuchen en ti. Ellos escuchen a ti. Y aquí entra el concepto de lo que es la casa de Israel y la casa de Judá. Hermanos, si ahí, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, los judíos en su totalidad, específicamente el Sanedrín, que es el ente rector de ahí, de ese entonces, reconocían a Yehoshua como Mesías, como Mashiach, o sea, se acababa todo para nosotros. Ni tú ni yo, occidentales del otro lado del mundo, entrábamos al reino de los cielos, porque Mashiach ya reinaba en la tierra, si es que los judíos, el Sanedrín, lo hubieran aceptado. Pero como ese no era el plan de Hashem, sino que Dios dispersó a su pueblo, a las 10 tribus las mandó
para un lado, ¿ok? Y a las dos tribus que quedaron, Benjamín y Judá, se quedaron ahí como lámpara en Jerusalén. Judá se le fue puesta una venda en los ojos, se le fue dejada la venda en los ojos, mejor dicho, porque eso de ser puesta es como que si Dios te envía el mal, no. Se le dejó la venda en los ojos, como tú y yo lo teníamos, una venda en los ojos, ¿ok? Solo que muchas veces no nos acordamos. A Judá se le dejó la venda en los ojos, ¿ok? Entonces, una vez que aquí de este lado el mensaje ha llegado a estas profundidades de la tierra, a estos occidentales, que somos nosotros, ¿ok? Una vez que haya entrado el último de los gentiles, Judá se le caerá la venda y todo Israel será salvo. Es un plan de 12 tribus. Y por no en vano, Yehoshua, nuestro Señor, eligió 12 apóstoles. ¿Para qué? ¿Para que suplanten a las tribus? No. O sea, es como si existiera la idea. Ya volví, sigo acá, ¿no? Me salió desconectado. Es como si existiera la idea de que Dios les quiso amargar la vida a los hebreos, a los israelitas, y les dio mandamientos y un montón de reglas y un montón de cosas para que, no sé, para molestarlos simplemente. Pero no es así. No es así. El pueblo que Dios llamó desde el inicio, el plan. Dios ha venido a rescatar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió en un inicio? ¿No fue Adán? Adán se desvió. Adán salió, fue echado del huerto Edén. Dios le dio promesas, le dio mandamientos. ¿Ok? Y pues todo se fue desarrollando así. Vayamos en orden. Porque si tú vas a creer que solamente el Nuevo Testamento, lo sigo poniendo entre comillas, porque decir nuevo es como decir antiguo el otro. Y esa es la separación que han hecho. ¿Ok? Entonces, si vamos a decir que el Nuevo Testamento es lo que está vigente y como que eso quita lo otro, hermano, no tengas el Antiguo Testamento. Entonces, ¿sabes qué? Arráncalo y tíralo, no sé, bótalo. ¿Por qué? Porque estás quitando de la boca de Dios. Uy, Dios mío. Tengo el internet un poco mal. A ver. El internet me está fallando, parece. Dios mío. Se me cayó la señal, creo. No sé qué pasó. Ahí estoy. Ahí estoy, ¿verdad? ¿Sí me ven? Aquí tengo problemas con la señal. Sí, a ver si alguien me confirma. Si sigo acá o me fui de sus vistas. ¿Alguien me confirma si se está transmitiendo? Bien, Baruch Hashem. Bien, entonces, no podemos hacer eso. No podemos quitar una cosa que Dios dijo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ok? Tengo problemas con la conexión. Bien, disculpen, tengo problemas con la conexión, no sé qué pasa, la verdad. Entonces, continuamos. ¿Ya estoy? ¿Ahora sí ya me ven? A ver si me confirman si ya sigo, ahora sí, ya bien. Entonces hay una situación aquí, un tema que es la casa de Israel y la casa de Judá, que hoy no se toca por ningún lado. No se toca por ningún lado. Y como que todo es el amor y la sobadita de nuca y hermanito y todo. Sí, hermanos, me estoy muriendo de hambre, no tengo que comer, no tengo que darles a mis hijos.
Hermano, voy a orar por ti y tienes ahí 500 soles en tu bolsillo y no le das. Eso es duro, ¿eh? Eso es trágico y es penoso. Pero la sobadita de nuca está ahí con la sobadita. No, hay que enseñar estas cosas. Hay que enseñar estas cosas para que se conozca qué es lo que está pasando. Vamos a ir a Sofonías. Sofonías 3.1. Estamos viendo lo que es el habla. Sofonías 3.1. Bien, Sofonías 3.1 dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. Ok, quiero llegar al 9 en Sofonías. No confió en Adonai, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Adonai en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están desoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá. Recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Adonai, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, dice. Siempre lo presentan a Dios como alguien irascible, enojón. Hermana, como alguien enojón, como alguien irascible. No, se calienta. Cada vez que aparece mi ira es calentura. Se calienta mi nariz, dice la escritura. En hebreo, así tal cual. Se calienta mi nariz. ¿Por qué lo dice? Es lenguaje, hermano. Ahora no hay que poner otra cosa. Todo el ardor de mi ira, fíjate, ven. Dios, un hombre irascible, hay un ser, un Dios irascible ahí, todo con cólera, queriendo matar a todo el mundo y cortar cabezas. No. Aquí está, a veces ponen cosas. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Verso 9 dice: porque entonces yo revierto a los pueblos un habla tamizada, dice. Un habla tamizada, seleccionada, un discurso tamizado, seleccionado, para el llamar de todos ellos dentro del nombre de Adonai, con el propósito de servirlo, un hombro o una carga. Eso dice. Ahora sí, vamos a Génesis 11:2, dice: y era su marchar desde el Kedem, y ellos encontraron un valle en tierra de Shinar. Ellos marcharon desde el Kedem. ¿Qué es el Kedem? La eternidad, lo que es antes, lo que precede, lo que está antes. Ahora no vamos a decir que ellos vienen desde la eternidad, no. Sino que vamos ubicando la profundidad o los conceptos que tiene la palabra Kedem. Kedem. ¿Ok? Kedem tiene que ver con lo que está antes, lo que precede. ¿Ok? Lo que precede. Tiene la connotación de eternidad cuando se refiere a Hashem. ¿Ok? Lo que precede o antes, o lo que está antes. ¿Ok? Y también en otros casos Oriente. Pero ya vayamos ahí por ahí relacionando más o menos. ¿Ok? Era su marchar desde el Kedem, y ellos encontraron un valle en la tierra de Shinar, y se asentaban allí. Miqueas 5:2, ¿ok? Miqueas 5:2 en la Reina Valera del 60 y Miqueas 5:1 en la Biblia hebrea. Ven, hay diferencias. ¿Por qué? Hay veces que, por ejemplo, en los Salmos, ven esos títulos chiquititos que te los ponen, ya. Esos títulos chiquititos son parte del verso 1 de abajo. Pero cualquiera que lo ve como título no piensa que es parte del verso, sino un título simple. Pero es parte del verso. Entonces ahí les doy un ejemplo y ustedes vean y revisen, ¿ok?
Dice, Miqueas 5:2 de la Reina Valera, ¿ok? Que es la que la mayoría maneja. Y tú, Beit Lehem, la casa del pan, Beit Lehem. Y tú, Beit Lehem, Efrata, Zair, dice, empequeñecido, disminuido, empequeñecido para estar en medio de los maestros de Yehudá, ¿ok? De los maestros de Yehudá. De ti hacia mí salía con el propósito de ser Moshel en medio de Israel. ¿Qué es Moshel? ¿Qué es Moshel, hermanos? Y esto es un texto mesiánico, por así decirlo, porque así se conoce. Esto es un texto que habla de nuestro Señor Yehoshua. Dice, Moshel de Israel. ¿Qué es Moshel? ¿Qué es Moshel, mi hermano? Moshel tiene la connotación de gobernador. Tiene la connotación también de compositor de parábolas. Compositor de parábolas. Es Moshel. De aquí sale el libro llamado Mishlei, que es los proverbios, ¿verdad? Mishlei, los proverbios de, no, Moshe, los Mishlei significa las parábolas de, sino que ya le pusieron proverbios. Y en Israel, en la época del primer siglo, nuestro Señor Yehoshua se distinguió de en medio de todos los maestros de Judá, ¿ok? En su discurso, a través de parábolas empezó a hablar nuestro Señor. Y todo es los discursos de nuestro Señor en parábolas. Por eso dice, de ti saldrá para ser Moshel, gobernador cuando venga, y compositor de parábolas cuando vino la primera venida. Moshel en medio de Israel. Y sus salientes son desde el Kedem. ¿Qué es el Kedem? Desde la eternidad. Sus salientes son desde el Kedem, desde los días del Olam. ¿Qué es el Olam? El tiempo que solo Dios conoce. O sea que nuestro Señor viene desde la eternidad, desde el tiempo que solo Él conoce. ¿Ok? Zacarías 5, verso 11, dice: y Él hablaba a mí con el propósito de edificar para ella casa en la tierra de Shinar. Y Él quedará afirmado, dice, y ella será consolada allí junto a su escondite. Maravilloso. Con estos textos yo les doy a entender qué es qué, o les doy la enseñanza de qué es Kedem y dónde está. Aparece con esos significados, esas connotaciones que les estoy refiriendo, les estoy citando. Y qué es Shinar, ¿ok? Ahí les dejo los textos ahí sellados en el vídeo, ¿verdad? Génesis 11, verso 3, dice: y hablaban el varón hacia su amigo, venga, apilemos ladrillos sellados y quememos por quema. Y era para ellos el ladrillo por piedra y el asfalto era para ellos por arcilla. Y hablaban, venga, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre y su cabeza en los cielos, y materialicemos para nosotros un nombre, no sea que tal vez nos difundamos sobre el rostro de toda la tierra. Miren, una ciudad, una torre, su cabeza en los cielos, y materializar un nombre. O sea, desde ahí establecieron un nombre que hasta el día de hoy viene: Babilonia. Eso lo vamos a ver más adelante, supongo, sí. Ok, entonces vamos a leer Apocalipsis 17. Tenemos que considerar que en Babilonia son conocidos los sigurat. El sigurat es una especie de templos babilónicos,
¿ok? Donde había un santuario en la parte de abajo y había un santuario en la cúspide de la torre. ¿Ok? Son conocidas esos descubrimientos arqueológicos. Apocalipsis 17, verso 14, 18. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, las aguas, recuerden las enseñanzas que dábamos antes, capítulos anteriores, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Quién es la ramera? Hoy en día en el cristianismo se ha hecho conocido y popularizado el que la ramera sea la Iglesia Católica. Mis amados hermanos, consiervos de nuestro Señor, partícipes de la herencia, les digo en el nombre de nuestro Señor que les han desviado la vista de Jerusalén. Donde se va a sentar el anticristo no va a ser en el papado. El papado es un cuento chino que nos han metido y ahí está por ahí pululando por los aires para dispersar nuestros sentidos. ¿Ok? A donde se dirige todo y donde apunta todo es Jerusalén. Nuestro Dios no tuvo nada que ver con Roma nunca. A la que le llamó la ramera fue a su mismo pueblo, porque pecaron contra él, se fueron con otro marido, escogieron a otro disque Dios, que el único Dios es Hashem, es Yehoshua. A ellos se les llamó ramera. No a Roma. Dios no tiene nada que ver con Roma. Me refiero bíblicamente, no que los romanos no sean salvos. No quiero decir eso, por Dios. Sino que Dios nunca hizo ningún tratado ni ningún testamento con Roma. Todo fue con Israel. La que prevaricó y se fue con otro marido fue Jerusalén, la terrenal. Y hoy en día se está dando este discurso de que bendice a Israel, bendice. No, el Israel de allá es el Estado sionista. El Estado sionista que no cree en Jesús, no cree en Yehoshua. ¿Ok? Entonces, no hay tanto que bendice a Israel y confabulémonos con Israel. En cualquier momento van a levantar el templo y todos de turistas se van a ir a visitar. Y es peligroso. Es peligroso todo lo que viene aconteciendo. Ok, verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice el verso 5 de Génesis 11, verso 5, dice: y descendía Hashem. No quiere decir que bajó, que descendió Dios. Dios solamente se humilló una vez. El ángel de Jehová no es Jesús. Por Dios, eso no sé de dónde lo han sacado. No existe tal cosa. Dios se humilló una sola vez. Y descendió una sola vez. Y volverá por segunda vez. ¿Ok? Entonces, cuando dice descendió Hashem, cuando Israel iba desde un lugar y se iba a Egipto, también menciona descender. Israel descendió a Egipto, porque ese es el lenguaje bíblico. Pero nosotros leemos en español descender y como que pensamos, lo vemos a Dios bajando ahí, descendiendo como que físicamente así. No, es un lenguaje. Descendía Hashem con el propósito de ver a la ciudad y a la torre la cual edificaron los hijos del Adán. Los hijos del Adán, ¿ok? Y hablaba Hashem: he aquí el pueblo es uno, y el habla es uno, el discurso es uno, para todos ellos. Y esto es el causar empezar de ellos con el propósito de terminar. Y ahora no se disminuía de ellos todo lo que planeaban, lo que ataban con el propósito de hacer,
verso 7. Venga, descendamos y confundamos allí el habla de ellos, lo cual no escuchaban el varón el habla, no escuchaban el discurso, no el idioma. No es que ahí repartió lenguas por todos lados y salieron los idiomas, no. Las personas entraron en una confusión, no escuchaban el discurso, no entendían lo que está sucediendo hoy en día. Todas las potencias mundiales están como que chocando fuerzas porque no se ponen de acuerdo, no entienden el discurso de su amigo, no se ponen de acuerdo, no entienden el discurso. ¿Por qué? Porque uno quiere uno quiere gobernar, el otro también quiere gobernar, otro quiere dominar el gobierno mundial y el otro también quiere dominar. No entienden el habla, no entienden el discurso, están chocando. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y bendito sea el nombre del Señor, que viene pronto. ¿Ok? Dice el verso 8, y causaba difundir a ellos a partir de allí sobre el rostro de toda la tierra. Y ellos omitían, ellos dejaban para edificar la ciudad. Verso 9 del capítulo 11. Sobre esto él llamó el nombre de ella Babel, porque allí confundió Adonai el habla de toda la tierra, y el discurso, el habla de toda la tierra, y a partir de allí causó difundir Adonai sobre el rostro de toda la tierra. Sobre el rostro de toda la tierra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Babel es el equivalente del término acadio Bab-ilu. Bab-ilu. Aquí le voy a poner. A ver si se ve. El término acadio Bab-ilu. ¿Ok? Bab-ilu. Este es el término acadio de donde viene la palabra Babel. ¿Qué sucede? Esto significa la puerta del cielo, la puerta de Dios, perdón, la puerta de Dios. El término Babilonia es una forma plural que significa puerta de los dioses. Moshe le escribió Babel como parte de una ridiculización de Bab-ilu. Ellos dijeron, construyamos y pongámonos un nombre, materialicemos un nombre, que se llame puerta de Dios. ¿Qué sucedió? Descendió el Dios verdadero y los confundió. Ridiculizó este nombre y Moshe le puso Babel, porque Babel significa confusión. Porque allí confundió a Adonai Elohim el habla de toda la tierra, y a partir de allí causó difundir a Adonai sobre el rostro de toda la tierra. Verso 10. Estos son los partos de Shem. Shem, un hijo o un portador de 100 años, y causaba parir a Arpachshad, 2 años postrer al diluvio. Cojan ese dato, 2 años postrer al diluvio. Y vivía Shem postrer de causar parirlo a Arpachshad 500 años, y causaba parir hijos e hijas. Y Arpachshad vivió 5 y 30 años y causaba parir a Shalach. 13. Y vivía Arpachshad postrer de causar parirlo a Shelach 3 años y 400 años. Y causaba parir hijos e hijas. Y Shelach vivió 30 años y causaba parir a Eber. Y vivía Shelach postrer de causar parirlo a Eber 3 años y 400 años. Y causaba parir hijos e hijas. Y vivía Eber 4 y 30 años y causaba parir a Paleg. Y vivía Eber postrer de causar parirlo a Peleg 30 años y 400 años y causaba parir hijos e hijas. Y vivía Peleg 30 años y causaba parir a Reú. 19. Y vivía Peleg postrer de causar parirlo a Reú 9 años y 200 años y causaba parir hijos e hijas. Y vivía Reú 2 y 30 años y causaba parir a Serug. Y vivía Reú postrer de causar parirlo a Serug 7 años y 200 años y causaba parir hijos e hijas. Y vivía Serug 30 años y causaba parir a Nahor. Y vivía Serug postrer de causar parirlo a Nahor 200 años y causaba parir hijos e hijas. Y vivía Nahor 9 y 10 años y causaba parir a Taraj. Y vivía Nahor postrer de causar parirlo a Terach 19 años y 100 años y causaba parir hijos e hijas. Y vivía Terach 70 años y causaba parir a Abraham.
a Abraham, a Nahor y a Harán. Verso 27. Entonces no se mareen con tanto nombre, esos nombres son importantes que nosotros los reconozcamos. A ver, bien. Estos nombres son importantes que nosotros los reconozcamos y los estudiemos y los analicemos, porque estos nombres se dispersan por toda la escritura y toman sus posiciones en el plan de Hashem. Verso 27. Y estos son los partos de Terach. Terach causó parir a Abraham, a Nahor y a Harán, y Harán causó parir a Lot. La primera mención de Lot. Pero moría Harán sobre el rostro de Terach, su padre. Esto me llama la atención. Yo me he quedado pensando en estos últimos días en esto. Moría Harán sobre el rostro de Terach, su padre. Pero no he hallado algo en la escritura similar, pero me llama mucho la atención. En la tierra de su nacimiento en Ur Kasdim. Y tomaba Abraham y Nahor para ellos mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nahor era Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y el padre de Yiscá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Hay 3 hijos, ¿ok? Hay 3 hijos. Creo que sí se ve. Abraham, Nahor y Harán, ¿verdad? Este Harán tuvo 2 hijas. Una es Milcá y otra es Isca. Harán murió, ¿verdad? Murió Harán, ¿verdad? ¿No? No. Ya. Harán moría sobre el rostro de Terach. Entonces Nahor tomó como esposa a Milcá, su sobrina. ¿Ok? No lo vamos a cuestionar eso ahorita. Porque si no vamos a acabar acá en 5 horas. ¿Y qué sucede? Que Yiscá queda en el aire. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué nos da el texto nos da el dato de Yiscá? ¿Por qué? Entonces, ¿qué fue? Por simple relleno de información. ¿Qué sucede? Y acá vamos a tomar la cita del Talmud. Y cuando cito al Talmud, no quiere decir que al Talmud de Babilonia específicamente, Tratado Sanedrín 69b, no quiere decir que yo tome como documento a seguir. No, pero ese es el problema que ha sucedido. Y ese es el problema que ha sucedido con el cristianismo, que se ha separado tanto de las tradiciones hebreas, se ha separado tanto de la cultura bíblica, y esto lo voy a decir en términos de mi profesión, en términos nutricionales. El cristianismo, específicamente la Reforma Protestante, ¿ok?, ha estado todo el tiempo mamando la leche del catolicismo, ¿ok? Lactando del catolicismo. ¿Qué sucede? Que el catolicismo ha impregnado estas inmunoglobulinas, ¿ok?, en la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante, apenas con 500, 600 años de reforma, todavía tiene en su sistema inmunológico, tiene toda esa sensación y toda esa doctrina católica. Al fin de cuentas, aunque hayan quitado las imágenes y aunque hayan quitado al Papa de en medio, todavía tienen sus doctrinas católicas. Ahí están los llamados padres de la iglesia, padres apostólicos de la iglesia. Filón de Alejandría, Ireneo, de donde sale el tema de la corporeidad del Mesías.
que Mesías es mitad hombre y mitad Dios. De allí sale. El problema es que en 1700 años, desde el concilio de Nicea, nadie se cuestiona ello. Nadie se pregunta eso. O sea, es como si hubiera pasado todo ese lapso de tiempo. Y ese es el gran problema del creyente hoy en día. Que a ojos cerrados, comen todo lo que escuchan. Y esto es lo que quiero incitar aquí a través de esta plataforma. Que comprueben todo lo que les digan, inclusive a mí. ¿Ok? Como los de Berea. Viendo a ver si es que lo que te están predicando es verdadero. Pero hoy en día el creyente va así a las congregaciones y dice amén, amén, amén a todo lo que escucha, a todo. Y está sucediendo lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que el catolicismo se desprendió de ese remanente que había llamado los judíos, que en ese entonces no había judaísmo como el que hay ahorita. Estoy seguro que si resucitan ahorita los judíos del primer siglo y ven lo que están haciendo el judaísmo ahorita, se caen patas arriba, porque no es lo mismo. Hay que ser drásticos y estrictos en la historia. ¿Y qué sucede? Que el catolicismo se desprende de la cultura. ¿Por qué? Porque a los judíos creyentes en Mashiach los estaban matando, los estaban asesinando. En los coliseos romanos estaban siendo espectáculo de todas las personas, matándolos a filo de espada, matándolos en boca de leones. Eran los judíos creyentes en Mashiach, no eran los primeros cristianos. Eso no existía en aquellos entonces. Se les empezó a llamar cristianos. Ellos nunca dijeron nosotros somos los cristianos y saben que el pueblo de Israel ya está muerto. No, por Dios santo, ¿qué están haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo? O sea, y en ese desprendimiento de la iglesia católica que empezó, se desprendió del pueblo hebreo, de sus costumbres, de sus tradiciones, porque no querían que los maten, no quería que caigan a filo de espada, pues cambiaron las fechas. ¿Ok? Y esto no es el tema de que cambiaron las fechas y eso, no. Cambiaron el día de la Pascua, que está bíblica, ellos lo pusieron en otro día. Es por ello que yo, que estoy metido en todo esto, los católicos tienen ahí sus fiestas o sus citas, las tienen ahí pegadas junto con las fechas bíblicas. Las fechas bíblicas. Pero eso hoy en día en la Reforma Protestante como que no existe. Los que se hacen llamar los pentecostales, y somos pentecostales, hermano, no celebran Pentecostés. O sea, es increíble. A ver, mándate un canto pentecostal, uno de esos pentecostales, hermano. No celebran Pentecostés. O sea, es como que si... ¿Qué ruido hay en la cabeza? ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente... así como en el judaísmo hoy en día hay un velo, por acá también. Y muy bonito, Jesús me salvó, y eso es lo primordial y eso es lo fundamental. Nadie va a ser salvo por obras. Ni eres mejor que nadie por cuántos mandamientos guardes. Pero la ley de nuestro Dios está vigente hoy en día. ¿Que tenemos que sacrificar animales? No. Tampoco. No, ¿por qué? Porque el sacrificio máximo ya llegó. O sea, y nosotros ya no tenemos nada que ver con el matar al corderito, el matar al chivito, el matar a este o al otro, el degollar su sangre. No, ¿por qué? Porque el sacrificio de nuestro Señor ya fue dado. Y ya no queda más que hacer. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? Así como nosotros, ciudadanos de Perú, o ciudadanos de Argentina, o ciudadanos de Bélgica o de Europa, la gran mayoría de nosotros somos ignorantes de nuestra constitución. Hablando de constituciones humanas,
La constitución de nuestras naciones, hablo de la mayoría, no hablo de todos, ojo, por ahí no vaya a haber un abogado que se haya leído todas las reglas y me tira 3 patadas y me dice, oye, ¿qué? No, hablo de la gran mayoría y hay que reconocerlo. La gran mayoría de nosotros somos ignorantes en nuestra constitución. Es por eso que nos meten el cuento nuestros políticos. ¿Por qué? Porque hay un pueblo ignorante y no conoce la ley. No conoce la ley. Y es lo mismo que está pasando con el pueblo creyente. Rechaza la ley de su Dios. Rechaza la ley de su Dios y no sabe qué hacer. No sabe si meterse con la incrédula o meterse con la no incrédula. No sabe si ponerse tatuaje o no ponerse tatuaje. No sabe qué palabras hablar. No sabe si predicar o no. No sabe si es salvo o no salvo. No sabe si la salvación se pierde o no se pierde. La salvación no se pierde. No se pierde. Una vez que Dios te da, ya no te quita. El don y el llamamiento son irrevocables. Pero esto no se conversa hoy en día. Las personas ya no están dispuestas a someterse a un debate. Es increíble. Todos andan como que muy sensibles. Como que no se nos puede decir nada. Porque al toque, no, que judío. Y se burlan en tu cara. Se burlan en tu cara de que guardas los mandamientos. De que comes los alimentos que Dios dijo que comas. Se burlan en tu cara los mismos creyentes. Y eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. ¿Quién les dice herejes a ustedes? ¿Quién les dice apóstatas a ustedes? ¿Quién les dice judaizantes a ustedes? Pero por Dios, ¿quién está sufriendo persecuciones? Bendito sea el nombre de nuestro Señor que nos pone la vitalidad y la fuerza para poder seguir con estas cosas. Y bendito sea Dios que tengamos en cuenta todo ello. Filón de Alejandría, con su teología del logos y del demiurgos, que Jesús no es Dios ni es hombre, o sea, es mitad, mitad. O sea, lo ponen como si fuera ¿qué cosa? No, Jesús es Dios, por sobre todas las cosas. No es humano, tiene un cuerpo que no es corruptible, que no es humano. Él vino en carne, eso no lo estoy negando. Él vino en carne, pero en carne incorruptible. Incorruptible, por eso no se degradó en la sepultura. Incorruptible, y se levantó. Ahí tenemos el testimonio de, ¿cómo se llama? De Lázaro. Lázaro ya está apestando, Señor, porque era corruptible. Somos corruptibles. Y a Jesús, nuestro Dios, lo estamos comparando con un mitad hombre, o sea, mitad pecador. No, Él es Dios por sobre todas las cosas. Dios no tiene ni un ápice de humanidad que nosotros, que sufrió los padecimientos y experimentó los terrores de la muerte. Eso no se quita. ¿Acaso los ángeles no comieron con Abraham? Experimentaron también las sensaciones humanas que nosotros tenemos. ¿Acaso Abraham no les lavó los pies? Exactamente que sí. Pero hace falta profundizar para no ir a contar anécdotas allá predicando, ¿ok? Y apacentarnos a nosotros mismos, ¿ok? Porque sí, hermano, el Señor me levantó y me cambió. Sí, ya, muy bonito. A todos nos ha cambiado, a todos nos ha levantado. Vamos a predicar la palabra, hermano. Sentémonos y tengamos un debate, una discusión con fundamento, altruada, decente, en orden, pero debate al fin. Y intentemos descubrir lo que está escrito, no lo que yo pienso ni lo que tú piensas. Vayamos a la escritura. Muéstrame, mi hermano. Muéstrame dónde está lo que dices. Vamos que te muestro. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué aparece Yiscá?
Y acá cito al Talmud, Tratado Sanedrín 69b. Yisca era Sara. Yisca era la Sara con la que tomó Sarai. En este entonces que la tomó Sarai. Después se le cambió el nombre a Sara. ¿Ok? Pero el Talmud nos dice que Yisca, este nombre que está como ahí, como que suelto ahí en la escritura, pero no es así, es la misma Sarai se pronuncia, con tilde la A. ¿Ok? Y aquí hacen un juego de palabras que este nombre sería derivado de una palabra Saj, ¿ok? Samej, Saj, que significa la suma total. Significa, allá no se ve. Este nombre Yisca viene de una palabra Saj, que significa la suma total. La suma total. ¿Por qué? ¿Por qué Yisca? ¿Por qué? Porque Shesoha dice, Shesoha en Ruach HaKodesh. ¿Qué significa? Porque la sumatoria de la totalidad, porque ella era la sumatoria de la totalidad en el poder de la santidad de Dios. Era la sumatoria de la totalidad en el poder de la santidad que es Dios. Y se nos fue escrito, todo lo que hable a ti, Sara, escucha a su voz. Génesis 21:12. Y habló postrer. ¿Por qué Yisca? Porque se incluyó Sohim, dice. Viene también de esta misma palabra, Sohim. ¿Qué significa Sohim? Las totalidades, las sumatorias en tu hermosura, las sumatorias de la totalidad en tu hermosura, estaban en Yisca. Y esto no lo veamos simplemente y encasilladamente como en una persona, ¿ok? Sino como del pueblo. Y aquí nos menciona el verso 30 y nos especifica después de esta explicación, y era Sarai estéril. Era Sarai estéril. No había para ella parto. Verso 30 del capítulo 11. No había para ella parto. O sea, todo esto es por ello la importancia de los nombres. Es por ello la importancia de los nombres. Nuestro Señor se llama Yehoshua. ¿Por qué? Porque Hashem es la salvación. Su apócope de Yehoshua, su forma cariñosa de decirles Yeshua. Jesús es una derivación del griego que no tiene las consonantes que tiene el hebreo para reemplazar las mismas consonantes. Entonces se le puso Jesús. Se le cambió la A por la S, porque aquí como en Latinoamérica, al menos en Perú, los nombres terminados en A son femeninos. Búscate un nombre que termine en A, masculino, dificilísimo que encuentres, dificilísimo. Es por eso que el griego le puso la S del pater, para que se llame Jesús. ¿Es malo decir Jesús? No es malo. ¿Es pecaminoso? Para nada, es simplemente términos gramaticales. Pero su nombre es Yehoshua, que tiene un significado. Hashem es la salvación. ¿Ok? Yo menciono Jesús, no tengo ningún problema. En mis oraciones igual. Pero al vino y al pan. ¿Ok? Entonces, era Sarai estéril, no había para ella parto. Verso 31. Y tomaba, y aquí empieza el milagro, ¿ah? Porque de alguien estéril se hace la promesa. Yo creo que lo que he escrito, bueno, ahí está, más o menos. Y aquí viene la promesas que de Sarai van a ser la simiente y toda esta situación que ya más adelante vamos a ir desarrollando. Pero Sarai era estéril, Baruch Hashem. Verso 31.
Y tomaba Terach a Abraham su hijo, su portador, y a Lot, el hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su hija en ley, es decir, su nuera. Eso es lo que es, su hija en ley, su nuera. Mujer de Abraham su hijo. Y ellos salían con ellos desde Ur-Kasdim, con la finalidad de andar hacia la tierra de Canaán, y llegaban hasta Harán, y asentaban allí. Y eran los días de Terach 5 años y 200 años, y moría Terach en Harán. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, mis amados hermanos, que hemos llegado hasta el final del capítulo 11 de Génesis, Breshit. En función del Reshit de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach fueron puestas todas las cosas, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas subsisten por su poder y por su gracia. Gracias por haber escuchado y por haber llegado hasta el final de esta transmisión. Dios mediante, mañana 10 a.m. hora Perú, desde las costas, ok, desde los Iyim, desde las costas de aquí, donde hemos sido esparcidos por nuestro Señor Yehoshua, vivo y verdadero, quien viene pronto. Su venida es inminente, y ya estamos así de ver con nuestros ojos la venida de nuestro Redentor y nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Señor, herederos, partícipes de la herencia, benditos de Mashiach, injertados en el buen olivo. Gracias por todo y hasta la vista. Shalom.